2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. El ministerio Conéctate Jesús. El ministerio Conéctate Jesús tiene el agrado de presentar. Tiene el agrado de presentar. De la serie. De la serie. Feliz para siempre. Feliz para siempre. Presentamos hoy nuestro lema. Nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que el Señor llama, capacita. Acompaña. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo. Todos juntos. Rumbo al cielo. Objetivo. Objetivo. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la lección del miércoles 8 de febrero del año 2023 de la serie Para Siempre, con el tema principal para hoy, la mano de Dios al timón. Semana número 7. Semana número 7. Semana número 6. Semana número 6. Después. Y estamos en la sexta semana del año. Y estamos en la sexta semana del año. Ahora sí. Ahora sí. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estar vivos. Estar vivos. Gracias por su compañía, gracias por los que ya están conectados y gracias por los que se conectarán durante la transmisión. Oramos por los privados en libertad. Solo en nuestro país superan los 22.000. Solo en nuestro país superan los 22.000. Hombres y mujeres que necesitan, oh Dios, su presencia. Hombres y mujeres que necesitan, oh Dios, su presencia. Lo sabemos muy bien. Lo sabemos muy bien. Oramos, buen Dios, por sus familias. Oramos, buen Dios, por sus familias. Oramos también, oh Padre Santo, por los Oramos también, oh Padre Santo, por los enfermos en los hospitales y en los diferentes
de los camas, hoteles y residencias donde probablemente de los hoteles y residencias donde probablemente se encuentren algunos atención médica. esperando atención médica. Oramos por los que en esta mañana van de ser intervenidos Oramos por los que en esta quirúrgicamente. mañana van de ser intervenidos quirúrgicamente. Pedimos, oh Dios, que su mano dirija a los médicos. Pedimos, oh Dios, que su mano dirija a los médicos. Oramos, buen Dios, para que usted tome control. Oramos, buen Dios, para que usted tome control de esta reunión. Que su Espíritu Santo nos pueda conducir y nosotros no nos Que su Espíritu Santo nos pueda conducir y nosotros no nos dejemos con eso. Amén. Por Jesús. Amén. Escuela sabática para nuevos creyentes. Escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha preparado un plan anual ha preparado un plan anual para favorecer a los nuevos creyentes. para favorecer a los nuevos creyentes. Son 4 trimestres Son 4 trimestres que dura el curso para nuevos que creyentes dura el curso para nuevos creyentes y se titula Escuela Sabática para nuevos y se creyentes. titula Escuela Sabática para nuevos El creyentes. primer trimestre se llama En la El huella primer de trimestre se llama En la huella de Jesús. Lecciones. 3 lecciones. El segundo trimestre, que también contiene 3 El segundo trimestre, que también contiene 3 lecciones, Crecer en Jesús. Crecer en Jesús. Seguidamente, el tercer trimestre, Seguidamente, el poder de el la palabra tercer de Dios. trimestre, el poder de la palabra de Dios. Y cerramos el primer año de la vida del nuevo Y creyente cerramos el primer año de la vida del nuevo creyente con las últimas 13 lecciones tituladas En marcha con Jesús, el poder de la misión. Nos encontramos en el primer trimestre, Nos encontramos en el primer la trimestre, lección número 6, en la lección número 6, las prioridades de Dios y las mías. las prioridades de Dios y las mías. El versículo para memorizar esta semana El versículo para memorizar esta semana 10. se encuentra en Juan 10:10. El mismo dice, el ladrón no El viene mismo sino dice, para el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando hablamos de vida en abundante, Cuando hablamos de vida en abundante, nos referimos al resultado directo de recibir los beneficios de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Mientras se encontraba en su lecho de muerte, un creyente le escribe a su mejor amigo las siguientes a palabras. su mejor amigo las siguientes palabras. Vivimos en un mundo malo, Vivimos en un mundo malo, rematadamente malo, rematadamente malo, pero he descubierto que en medio de él pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo enérgico y feliz, hay un pueblo enérgico y feliz un gran que ha aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mayor que Un cualquier gozo placer que de es 1000 nuestra veces vida mayor que pecaminosa. cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar de que han sido A pesar de que han sido despreciados, despreciados y perseguidos, no les importa. han vencido al mundo. Han vencido al mundo. Esa gente es conocida como los cristianos. Esa gente es conocida como los cristianos. Yo soy uno de ellos.
Yo soy uno de ellos. Estas fueron las palabras que Estas fueron las palabras que escribiera este creyente anónimo que estaba al borde de la este muerte, creyente anónimo que estaba al borde de la muerte, dirigidas a su mejor amigo. dirigidas a su mejor amigo. Queridos amigos, el día de hoy, Queridos amigos, el día de hoy, estas palabras también se dirigen a usted. estas palabras también se dirigen a usted. Ustedes pueden ser, Ustedes pueden ser, solo si los desean, solo si los desean, parte de ese grupo llamado cristianos. parte de ese grupo llamado cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este señor escribió estas palabras? ¿Por qué este señor escribió estas palabras? Hay algo en los cristianos Hay algo en los cristianos que usted debe saber, que usted debe saber, pero que no lo va a saber por pero boca que de no lo va a nadie, saber por boca de nadie, a menos que usted lo experimente por su propia a menos que experiencia. usted lo experimente por su propia experiencia. Primera Tesalonicenses 5:16 Primera dice, Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. estad siempre gozosos. Ese gozo que experimentamos en la vida de Ese gozo que experimentamos en la vida del cristiano, como cristianos, no lo puede experimentar aquel que no es cristiano. ¿De qué gozo le estoy hablando? ¿De qué gozo le estoy hablando? Le estoy hablando del gozo que es parte de uno de los Le estoy hablando del gozo que es Santo. parte de uno de los frutos del Espíritu Santo. Yo no lo puedo proporcionar. Yo no lo puedo proporcionar. Las riquezas no lo pueden proporcionar. Las riquezas no lo pueden proporcionar. Las metas alcanzadas en la tierra no lo Las pueden metas proporcionar. alcanzadas en la tierra no lo pueden proporcionar. Este tipo de gozo viene solo de uno. Este tipo de gozo viene solo de uno. Viene de Dios. Viene de Dios. Él es el único que lo puede otorgar. Él es el único que lo puede otorgar. Y es más, está acompañado por algunos hermanos. Y es más, está acompañado por algunos hermanos. El amor, la paz, El amor, la paciencia, la benignidad, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, el dominio propio y otros más. Es el tipo de gozo Es el tipo de gozo que te conduce que te conduce y te lleva a los pies del y Salvador. te lleva a los pies del Salvador. Por eso es el fruto del Espíritu Santo. Por eso es el fruto del Espíritu Santo. Una pareja de nombre Richard y Pamela nombre Richard y Pamela se hicieron el propósito el propósito de hacer de su vida una vida de misioneros. de hacer de su vida una vida de misioneros. Anhelaban viajar a cualquier lugar remoto. Anhelaban viajar a cualquier lugar remoto del mundo. Pero la pregunta para ellos y para nosotros Pero la pregunta para ellos y para nosotros es, ¿conoces a alguien que desee ser ¿conoces misionero a en alguien algún que desee ser remoto misionero lugar del en mundo? algún remoto lugar del mundo? Pamela y Richard Pamela y Richard dicen sí, nosotros mismos. dicen sí, nosotros mismos. Pero para Richard y Pamela, Pero para Richard y Pamela, su sueño de ser misioneros en algún su sueño de ser remoto del misioneros en algún lugar remoto del mundo mundo se hizo realidad, se hizo realidad, pero en su propia ciudad. pero en su propia ciudad. Adquirieron Un almacén y lo convirtieron en un y lo campo convirtieron misionero. en un campo misionero. Era una ferretería. Era una ferretería. Como administradores de la ferretería, Como administradores de la se ferretería, gozaban en pasearse por los pasillos se de la gozaban misma en pasearse por los pasillos de la misma para conocer a sus clientes. para conocer a sus clientes, Para ellos para ellos hacer de hacer este negocio de este negocio era su meta. un ministerio era su meta. Descubrieron así que no tenían que ir Descubrieron a así ningún que no lugar remoto tenían del que mundo ir a ningún lugar remoto del mundo para ser misioneros.
para ser misioneros y predicar la palabra de Dios a quienes lo y necesitan. predicar la palabra de Dios a quienes lo necesitaban. Allí, en su propia ciudad, en su propia casa, Allí, en su propia ciudad, en su propia casa, se convirtieron en las antorchas que el Señor necesitaba en las antorchas que el Señor necesitaba en aquel lugar. porque Dios puede ser atendido y servido en nuestro lugar de trabajo. en nuestro lugar de trabajo. Tú puedes ser un misionero donde te Tú puedes ser un misionero donde te encuentras, como Pamela y Richard. como Pamela y Richard. Las prioridades de Dios. Las prioridades de Dios. ¿Cuál fue el propósito primordial de la vida? ¿Cuál fue el propósito primordial de la vida de Jesús? En Lucas 2, 8 al 11. En Lucas 2, 8 al 11. Nos dice que Jesús fue un misionero. Donde quiera que estaba, se preocupó. Donde quiera que estaba, se preocupó por salvar a las almas que se encontraban. Por salvar a las almas que se encontraban. Con él en el camino. Con él en el camino. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Juan 3:16 nos dice. Juan 3:16 nos dice. Para que el mundo encontrara la vida eterna. Y Juan 10:10 nos dice. Y Juan 10:10 nos dice. Para tener vida. Para que el mundo tuviera vida y vida en abundancia. Sin embargo, la pregunta para nosotros es ¿es nuestra prioridad que en nosotros se cumpla la prioridad salvadora de Jesús? ¿Será verdad que el deseo de Dios el deseo de Dios para nosotros de tener vida abundante en los términos del cielo son los mismos términos de nosotros? ¿Son los mismos términos de nosotros? ¿Cómo piensa que Dios describiría esa vida abundante? ¿Cómo piensa que Dios describiría esa vida abundante? ¿Es acaso la misma forma en que tú? ¿Es acaso la misma forma en que tú lo harías? En el principio. En el principio. Cuando Dios creó los seres humanos. ¿Qué tenía en mente para ellos? En el camino a Cristo, la página. En el camino a Cristo, la página 14. Nos dice, Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. Y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia, ni sombra de maldición, la transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resulta ante del pecado. Se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Página 14. Página 14. El camino a Cristo. El camino a Cristo. En esta página también nos dice.
Adán y Eva se persuadieron de que de tan poca por causa de tan poca importancia, de una cosa de tan poca de, importancia, de una cosa de tan poca importancia, como comer la fruta prohibida, como comer la fruta prohibida, no podrían no resultar podrían tan terribles consecuencias resultar tan terribles consecuencias como Dios le había declarado. como Dios le había declarado. Pero esta cosa tan pequeña Pero esta cosa tan pequeña era la transgresión de la santa era e la inmutable transgresión ley de la Dios. santa e inmutable ley de Dios. Separaba de Dios al hombre Separaba de Dios al y hombre abría la compuerta y de la abría muerte la compuerta de la muerte y de la miseria. y de la miseria. Y abría las compuertas de la muerte y de la Y abría las compuertas de la muerte y de las miserias nuestro sin mundo, número sobre nuestro mundo, siglo tras siglo. siglo tras siglo. Ha subido de nuestra tierra Ha subido de nuestra tierra un lamento de aflicción un continuo lamento de aflicción, y la creación y la creación aún gime bajo la aún gime bajo fatiga la terrible del dolor, fatiga terrible del dolor, consecuencia de la desobediencia como del hombre. consecuencia de la desobediencia del hombre. El cielo mismo ha sentido los efectos El cielo de la mismo ha sentido rebelión los del hombre efectos de contra la Dios. rebelión del hombre contra Dios. El Calvario está delante de nosotros El Calvario está como un delante de recuerdo nosotros del sacrificio como un recuerdo del asombroso sacrificio que se requirió asombroso para expiar la que se transgresión de la ley requirió divina. para expiar la transgresión de la ley divina. No consideramos No consideramos el pecado como cosa el pecado trivial. como cosa trivial. ¿Quién fue Creado a imagen de Dios? creado a imagen de Dios? ¿Qué dice la expresión respecto al valor ¿Qué dice que la tenemos expresión para respecto Dios? al valor que tenemos para Dios? Tú y yo fuimos creados a imagen de Tú y nuestros yo fuimos padres, creados a imagen de nuestros padres, pero Adán y Eva fueron creados a imagen pero de Adán Dios. y Eva fueron creados a imagen de Dios. Lamentablemente, el pecado nos ha separado de Dios. nos ha separado de Dios. Y para hoy día no nos parecemos en nada. Y para hoy día no nos parecemos en nada a Dios. Por eso el Señor Jesucristo Por eso el Señor Jesucristo prometió en Génesis 3:15 prometió en Génesis 3:15 que Él recuperaría la imagen que perdimos por causa del pecado. Pero para ello debemos tener claro qué es prioridad. Porque hay prioridades que no son prioridades. Porque hay prioridades que no son prioridades. En Mateo 19, 16 al 36. nos encontramos la experiencia de que se encontró con Jesús. Tenía ese día frente a él la vida eterna. Tenía ese día el reino de Dios con las puertas abiertas para recibirle. Pero existen condiciones para entrar en el reino de Dios. No se puede entrar en el reino de Dios a menos que usted ponga a Dios en primer lugar. El joven rico no aceptó cumplir dicha condición. Por eso se fue triste.
Tomando el caso del joven rico. Tomando el caso del joven rico. ¿Qué principio enseñó Jesús a sus discípulos? ¿Qué principio enseñó Jesús a sus discípulos? Cuando nosotros vamos a Lucas 9. Cuando nosotros vamos a Lucas 9. 59 al 62. 59 al 62. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué excusa presentó cada uno de los personajes? ¿Qué excusa presentó cada uno de los personajes que se encuentran en esta cita? ¿Y cuál fue la reacción? ¿Y cuál fue la reacción de Jesús ante la respuesta de estos señores? De Jesús ante la respuesta de estos señores. Quizás tú estás también dando respuestas. Quizás tú estás también dando respuestas parecidas a la de estos señores. Y Jesús se queda esperando. Y Jesús se queda esperando. Mis queridos amigos. Queridos amigos. Cuidado con las prioridades que tienen. Cuidado con las prioridades que tienen. Que no son prioridades. Que no son prioridades. Oremos. Oremos. Dios que estás en el cielo, gracias Señor. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Ayúdales, oh Dios. Ayúdales, oh Dios. A poner a un lado las excusas. A poner a un lado las excusas. Y a recordar. Y a recordar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que no se les olvide. Que no se les olvide. Ni a ellos ni a nosotros. Ni a ellos ni a nosotros. Gracias Señor. Gracias Señor. Por Jesús. Amén. Por Jesús. Amén. Quiero recordarte que para el joven rico el encuentro con Jesús terminó en tristeza. No tiene que ser así contigo. No tiene que ser así contigo. Jesús quiere que seamos felices. Jesús quiere que seamos felices. Pero no nos obliga a hacerlo. Pero no nos obliga a hacerlo. Está en tus manos. Está en tus manos. Y solamente en tus manos. Y solamente en tus manos. Una invitación para que te quedes con nosotros. Una invitación para que te quedes con nosotros. En el segmento que continúa. En el segmento que continúa. Devocionales para nuevos creyentes. Devocionales para nuevos creyentes. Regreso en 10 segundos. Regreso en 10 segundos. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Te esperamos mañana para que nos acompañes nuevamente con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Y te invitamos a reconectarte. Y te invitamos a reconectarte con el segmento devocionales para nuevos creyentes. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Y al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones.